Hola chicos, miren, les voy a poner un ejemplo de ejercicio donde se puede utilizar o se debe utilizar la ley de Hess, ¿vale? Lo saqué de un examen de PAU de julio de 2016. Fíjense el enunciado. Nos dan el calor de combustión del ácido acético, nos lo dan, ¿vale? En ese caso lo daban, ahora creo que no lo darán, lo tendrán que saber ustedes la fórmula, ¿vale? Vale 874 kilojulios por mol. Como ven, esto es una reacción exotérmica porque el signo es negativo, ¿de acuerdo? Y luego nos dice que las entalpías de formación estándar es que es a presión de una atmósfera, ¿vale? Del dióxido de carbono y del agua son, pues, este valor y este valor, kilojulios por mol en los dos casos. Entonces nos piden la entalpía estándar de formación del ácido acético y luego nos piden una pregunta B que cuando tengamos esto podremos responder, ¿vale? También nos dan los datos de las masas atómicas del carbono, del oxígeno y del hidrógeno. ¿Vale? Mire, yo lo que hice fue escribir los datos que nos dieron aquí. Los escribí aquí para tenerlos claros. Yo les recomiendo que hagan esto, es que si no, se pierden con mucha facilidad. El calor de reacción del ácido acético era, pues, menos 874 kilojulios por mol. Aquí lo tienen, ¿vale? El calor de formación del dióxido de carbono, gas, es menos 393,3 kilojulios por mol, también es exotérmica. Y el calor de formación del agua también es exotérmico, es menos 285,6 kilojulios por mol, ¿vale? Entonces, ¿qué hice yo? Yo lo que hice fue escribir las tres ecuaciones que me daban aquí y la que me pedían. La primera que hice de todo fue la que me pedían, porque me pedían calcular el calor, me dice calcular la entalpía estándar de formación del ácido acético. Vale, entonces, yo lo que hice fue decir, si esto es el ácido acético, el calor de formación se define como aquel que se pone en juego, ¿no? Que se absorbe, que se emite, cuando se forma un mol, como tengo aquí, ¿vale? Un mol de la sustancia en su estado tipo, ¿vale? Es decir, el ácido acético en condiciones normales es un líquido, en condiciones me refiero de presión y temperatura normales, es un líquido, ¿vale? A partir de sus elementos también en su estado fundamental, ¿vale? De tal manera que yo tendría que utilizar el carbono en su estado fundamental, que es sólido, el hidrógeno, que es gaseoso, y el oxígeno, que es gaseoso. ¿Vale? Esto es importantísimo que lo entiendan. El calor de formación tiene una definición muy exacta, ¿vale? Lo único que hice aquí fue poner el carbono, el hidrógeno y el oxígeno tal y como se encuentran en la naturaleza, en estas condiciones. Fíjense que, lógicamente, tengo que ajustar. Aquí tengo dos átomos de carbono, aquí tengo dos átomos de carbono, o 2 moles y 2 moles. Tengo 2 por 2, 4 de hidrógeno, porque aquí tengo 3 más 1, 4 de hidrógeno. Y aquí tengo, fíjense, 1 y 1, 2 de oxígeno, pues 2 de oxígeno. ¿Vale? Entonces, esta es la definición. Aquí puse el calor de formación, van a ver ahora que lo llamé 1. A esta ecuación le llamé 1. Esto es muy usual al utilizar la ley de Hess. La segunda, el calor de formación de CO2, por analogía, lo mismo. Tengo CO2 gas a partir de carbono y de oxígeno, carbono sólido y oxígeno gaseoso, ya está ajustada y me daba este dato, menos 393,3, ¿no? Es este. Y para el agua, 3/4 lo mismo. Agua líquida a partir de hidrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso. Fíjense que aquí hay 2 de hidrógeno, 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno. Como aquí había 2, pues pongo un medio para que haya 1 de oxígeno aquí también. Y el calor de formación en este caso es menos 285,6. Ven que aquí lo rotulé como 2 y 3, porque para mí esta es la ecuación 2 y para mí esta es la ecuación 3. Pero es que encima, a mí lo que me preguntan, perdón, me dan también como dato el calor de combustión del ácido acético. Pues yo lo que escribí fue la combustión del ácido acético. Recuerden, cuando yo quemo algo, obtengo dióxido de carbono y agua. ¿Vale? Como me dicen que es esto 874 kilojulios por mol de ácido acético, pues yo escribo aquí el ácido acético y ajusto. De tal manera que aquí tendré el calor que se desprende cuando me quema un mol de ácido acético. ¿Vale? En fin, está bien ajustada, ustedes mírenlo y verán. Entonces, ¿en qué consiste la ley de Hess? Pues en conseguir que la ecuación que a nosotros nos piden, que en este caso es este, es decir, el calor de la reacción que a nosotros nos piden, mejor dicho, pues conseguir combinar las demás reacciones para obtener la que a nosotros nos interesa. Es decir, yo tengo que jugar con esta y con esta para obtener esta ecuación. Una vez hecho esto, la combinación
que resultante será la misma que la combinación de calores de reacción. Vamos a ponerlo en claro. Miren, yo aquí veo que si esta ecuación la multiplico por 2, esta ecuación la multiplico por 2 y resto esta, yo voy a obtener esta de aquí arriba. Fíjense que eso se ve aquí. Miren, si yo multiplico esta por 2 tendré 2 de carbono, 2 de oxígeno y aquí 2 de CO2. Y multiplico la 3 por 2 tendré 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno, porque 2 por 1 medio es 1 de oxígeno, y aquí tendré 2 de agua líquida. Y si invierto esta, lo de la derecha pasa a estar a la izquierda. Miren, esto se ve aquí clarito. Se ve aquí. Yo tengo, fíjense, tengo que multiplicar esta por 2, pues tendré aquí 2 y 2, como les dije, que son este 2, 2 de carbono y 2 de oxígeno. Luego multiplico esta por 2 también, como les dije, la ecuación 3 la multiplico por 2. Tendré 2 de hidrógeno y 2 por 1 medio, que es 1, 1 de oxígeno. Pues aquí tendré 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y luego digo, invierto la número 4, esta de aquí. Eso significa que lo que está a la derecha lo pongo a la izquierda y lo que está a la izquierda lo pongo a la derecha. Es decir, como reactivo pondría esto de aquí. Es decir, es como restar la ecuación. Y yo tendría aquí, ven que aquí tengo el resultado de la combustión, que es CO2 y agua. 2 de CO2 y 2 de agua. Pues aquí tendré 2 de CO2 y 2 de agua. Y esto da todo, pues ¿qué? Los productos. ¿Qué productos? Pues lo que obtenía de multiplicar esta por 2, de multiplicar esta por 2 y de invertir esta de aquí. Es decir, tendré 2 de esto, 2 de CO2, 2 de agua y tendré esto de aquí, que será justo esto de aquí. Tendré 2 de CO2, 2 de agua y tendré el metanol y los 2 de oxígeno, ¿vale? Si yo ahora me fijo, digo, es que a mí aquí estos 2 de oxígeno se me van con estos 2 de oxígeno. Porque fíjense que esta flecha, o sea, todo esto, todo lo de arriba son los reactivos y todo esto son los productos. Si yo tengo aquí 2 de oxígeno en los reactivos y 2 de oxígeno en los productos, se me va, ¿vale? Con lo cual tendré 2 de carbono, 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno. Y por otro lado, fíjense que como producto yo tengo 2 de CO2, pero es que como reactivo también tenía 2 de CO2, pues se me van también. Se me va este y se me va este. Y como reactivo tenía 2 de agua líquida y como producto tengo 2 de agua líquida. Pues se me va este y este de aquí. Con lo cual, ¿qué es lo que me queda? 2 de carbono sólido más 2 de hidrógeno gaseoso más oxígeno gaseoso para dar metanol líquido. Que si se fijan es exactamente la ecuación que yo busco. 2 de carbono sólido más 2 de hidrógeno gaseoso más oxígeno gaseoso para dar metanol líquido. Es decir, esto de aquí estaba bien. Yo tenía que multiplicar la primera por 2, o sea, la segunda, perdón, por 2, más la tercera multiplicado por 2 e invertir la cuarta para obtener la ecuación 1. Pues si eso es así, y realmente es así, el calor de reacción que yo obtendré se obtendrá con esa misma combinación. Si yo había multiplicado la 2 por 2, la 3 por 2 y había invertido la cuarta, pues el calor de reacción resultante será el resultado de multiplicar el calor de reacción de la segunda por 2, sumarle el calor de reacción de la tercera también multiplicado por 2 y restarle la de la cuarta, porque yo había invertido la cuarta. Recuerden que la había invertido, ¿vale? Será 2 por esto, más 2 por esto, menos esto, que es justo lo que tenía aquí. Si hacen la operación con esto, por favor, no lo hagan a la carrera. Háganlo de esta manera, despacito, para no confundirse. Yo pongo el 2, pongo el calor de la reacción que a mí me dan, que me dieron aquí, y es muy fácil, al ser negativo, luego confundirse, sobre todo cuando invertí aquí. Por lo tanto, si lo hacen con cuidado, no se van a equivocar, ¿vale? Entonces, al multiplicar 2 por esta, luego multiplicar 2 por esta e invertir esta, me queda esto de aquí. ¿Ven este menos y menos? Con esto se suelen equivocar un montón, ¿vale? Y yo tendría el calor de reacción de la 1, que es justamente la que me piden, el calor de formación, esto de aquí, ¿vale? Calor de formación. Por lo tanto, el resultado que me da es este, y este será el calor de formación del ácido acético. Otra manera de hacerlo, un poco más, bueno, más pedestre, también vale, ¿vale? Yo digo, bueno, pues, si yo me doy cuenta
de que el calor de que yo aquí necesito 2 de carbono. Fíjense que yo hice lo mismo para el razonamiento que les acabo de hacer. Yo vi aquí que había 2 de carbono, pues digo, pues como aquí tengo 2 de carbono, multiplico esta por 2. Vi que aquí tengo 2 de hidrógeno, digo, pues multiplicaré esta de hidrógeno por 2. Y como yo vi que aquí el ácido acético estaba a la derecha y aquí estaba a la izquierda, digo, pues invierto. Esto con un poco de práctica se ve relativamente fácil, ¿vale? Otra manera de hacerlo sería, como les decía aquí, digo, yo necesito 2 de carbono, pues esta de aquí la multiplico por 2, que es la que escribí aquí, aquí. Si lo multiplico todo por 2, el calor de la ecuación 5 será igual a el calor de la ecuación 2 multiplicado por 2, porque todo lo multiplico por 2. Pues el calor de reacción este también se obtendrá multiplicando por 2, ¿vale? Fíjense que era la de menos 393,3, que era esta de aquí. ¿De acuerdo? Lo mismo hice con la del hidrógeno, multipliqué todo por 2, el calor de la ecuación 6 será igual al de la ecuación 3 multiplicado por 2, que me da esto. Y aquí, ¿qué es lo que hice? ¿Qué es lo que yo creo que más diferente respecto a la otra? Yo aquí lo que hice fue invertir la ecuación. Fíjense que yo aquí tengo, em, eh, aquí, en la 4, yo tenía ácido acético más oxígeno para dar CO2 y agua. Y me daba esto, menos 874. Pues yo aquí la invertí. Puse lo que eran los productos, los puse como reactivos, y lo que eran los reactivos como productos. Si antes era menos 874, ahora será 874, ¿vale? Si yo sumo todo esto, esto más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, obtengo esto de aquí, ¿vale? Y si yo sumo esto, más esto, más esto, más esto, obtengo esto de aquí. Y ahora, al yo ver que yo tengo sustancias iguales en los reactivos y en los productos, por ejemplo, este de aquí, este oxígeno, se me va con este oxígeno, ¿vale? Luego, este CO2 se me va con este CO2. Tengo 2 de CO2 y 2 de CO2. Y luego, estos 2 de agua se me van con estos 2 de agua. ¿Y qué me queda? 2 de carbono más 2 de hidrógeno más oxígeno para dar ácido acético, que es justamente lo que yo buscaba, ¿vale? 2 de carbono más 2 de hidrógeno más oxígeno para dar ácido acético. ¿De acuerdo? Pues de esta manera, combinando quiero decir, si yo combiné la 5, la 6 y la 7 para obtener la que a mí me interesaba, pues el calor de reacción, que la llamé 8, pues el calor de reacción de la 8 será el calor de reacción de la 5 más de la 6 más de la 7, ¿vale? Calor de la 5 más el calor de la 6 más el calor de la 7, que es esto más esto más esto, y el resultado me da menos 483,8 kilojulios por mol, que es justamente el que yo ya había tenido antes. Claro, lógicamente solo lo hago de una vez, de una manera, ¿vale? Por otra parte, me pedían qué produce más calor, si la combustión de medio kilo de carbono o de medio kilo de ácido acético. Pues como me habla de combustión, yo tengo que recurrir a las ecuaciones donde hay combustión. Es decir, aquí yo estoy quemando carbono para obtener CO2, que casualmente esta es el calor de formación del CO2, ¿no? La combustión del carbono. Y por otra parte, la combustión del ácido acético es que esta la tenía aquí. Yo tengo que ver los calores de combustión tanto de esta ecuación como de esta ecuación. Para eso tengo que saber cuántos moles de carbono son 500 gramos de carbono y cuántos moles de ácido acético son 500 gramos de ácido acético. Y eso lo hice aquí. ¿Vale? Calculo el número de moles de carbono, ya saben, 500 gramos era medio kilo, partido por 12 gramos por mol, que es la masa molar del carbono, y tengo 41,67 moles de carbono, Y del ácido acético, pues sería 500 entre 60. Fíjense, está la masa molar del ácido acético, ¿vale? Pues divido 500 entre 60 y me da 8,33 moles de ácido acético. Y ahora, una vez que tengo los moles que sé los moles que tengo de cada uno, digo, bueno, pues utilizo los datos de los calores de combustión, tanto del carbono como del ácido acético, que eran los que tenía aquí, ¿vale? En un caso es menos 393,3 y en el otro menos 874, ¿vale? Pues una de ellas la hice por factores de conversión, que es esto. Tengo 41,67 moles de carbono por menos 393 kilojulios por mol, que era el del carbono. Se me va mol con mol. ¿Y qué me queda kilojulio? Me queda menos 16.388
388,81 kilojulios. Eso si quemo medio kilo de carbono. En el caso del ácido acético, pues yo recurrí al dato del menos 874 kilojulios. ¿Ven que aquí lo hice por una regla de 3? Porque yo lo valgo. Yo dije, a ver, ¿dónde está el dato? Me dice que por cada mol se desprenden 874 kilojulios. Pues eso se puede hacer con una regla de 3. ¿Vale? Ya saben que canónicamente prefieren siempre los cambios de unidades por factores de conversión. Pero bueno, lo pueden ver de las dos maneras, ¿vale? Si un mol se desprende 874 kilojulios, con 8,33 se desprende X. Y X es esto por esto entre 1, que es esto de aquí. Como ven aquí solo se desprenden menos 7.280,42 kilojulios. Aquí se desprendía menos 16.388,81 kilojulios. Está claro que se caldea más si quemamos medio kilo de carbono, ¿vale? Bueno chicos, espero que esto les haya servido de ayuda. Bueno, un saludo a todos.